Hablemos del cortisol, la famosa hormona del estrés. Seguro que hemos oído 1000 veces que nos hace acumular grasa, sobre todo en el abdomen, y que nos impide perder peso. Y, a ver, es verdad, pero la historia es mucho más compleja de lo que parece. El cortisol no es el malo de la película, de hecho lo necesitamos para vivir. El problema de verdad, el quid de la cuestión, es cuando sus niveles se quedan por las nubes de forma crónica. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Es muy probable que ese esfuerzo titánico con dietas súper estrictas y entrenamientos agotadores para perder grasa esté precisamente disparando ese cortisol. Suena locura, ¿verdad? Es completamente contraintuitivo. ¿Cómo va a ser posible que toda esa disciplina, todo ese sacrificio, sea justo lo que está frenando el progreso? Bueno, pues vamos a analizarlo a fondo, porque la respuesta puede cambiar por completo las reglas del juego. Y esta es la idea central, el mensaje clave de todo lo que vamos a ver. La solución no siempre está en apretar más, en restringir más o en agotarse más. A veces, la clave está en la gestión inteligente de nuestro propio cuerpo. El cuerpo no entiende de intenciones, entiende de señales, y el estrés crónico es una señal de alarma potentísima. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este concepto. Lo llamamos el círculo vicioso del cortisol, porque es literalmente eso. Una trampa en la que es facilísimo caer sin darse cuenta, un bucle donde las mejores intenciones acaban jugando en nuestra contra. Fijaos bien en la secuencia porque es fundamental entenderla. 1. Se quiere perder grasa. 2. Se aplica más restricción calórica y más entrenamiento. 3. Esto eleva el estrés fisiológico y por tanto el cortisol. 4. El cortisol, como vamos a ver, tiene una fijación especial por el abdomen. Y 5. Al no ver los resultados esperados, la frustración se dispara y ¿cuál es la reacción natural? Restringir todavía más y así el ciclo se retroalimenta sin parar. Venga, pasemos a la ciencia para entender el porqué. Porque esto no es una opinión, son mecanismos biológicos que están más que demostrados. Comprender cómo funciona nuestro cuerpo es el primerísimo paso para poder trabajar con él, y no en su contra. Aquí está, el dato clave. La ciencia nos ha demostrado que las células de grasa de la zona visceral, la grasa profunda del abdomen, tienen hasta 4 veces más receptores para el cortisol que la grasa de otras partes del cuerpo. 4 veces. Es como si la grasa abdominal tuviera unas antenas gigantescas sintonizadas específicamente para captar la señal del estrés. Mirad la diferencia, es abismal. La grasa visceral no solo es muchísimo más sensible al cortisol, sino que además es la más peligrosa para nuestra salud. Cuando el cortisol se engancha a esos receptores, es como si le diera una orden directa a la célula. Oye tú, almacena energía y ni se te ocurra liberarla. Y este estudio es una pieza angular. Lo que nos dice, básicamente, es que no se trata solo del estrés que se sufre, sino de cómo responde el cuerpo a él. Ante un mismo estresor, las personas cuyo sistema dispara más cortisol tienden a acumular más grasa visceral. Esto explica por qué dos personas con el mismo peso y una dieta parecida pueden tener composiciones corporales radicalmente distintas. Y con esto llegamos al punto más sorprendente y probablemente más importante de todo este análisis. Vamos a ver cómo esas acciones que se hacen con la mejor intención del mundo pueden estar, sin saberlo, saboteando todo el proceso desde dentro. Lo que muestra este gráfico es demoledor. Una dieta muy restrictiva, de unas 1200 calorías, aumentó el cortisol un 18%. Pero atención a esto, que es lo más fuerte. El simple hecho de monitorizar la comida, de estar todo el día pensando en calorías y macros, lo elevó un 12%. La carga mental de la dieta es, en sí misma, un estresor. Y este dato es el que remata la jugada. Con exactamente el mismo déficit calórico, las personas que tenían el cortisol alto perdieron un 32% menos de grasa visceral que las que lo tenían normal. A ver, el cortisol no crea grasa de la nada, pero sí que cambia drásticamente lo que el cuerpo decide hacer con la energía. Le dice que se aferre a esa grasa con uñas y dientes. Y el problema no acaba aquí, ni mucho menos. Un cortisol crónicamente alto es un auténtico saboteador hormonal. Reduce la testosterona, que es clave para mantener la masa muscular, frena la conversión de la hormona tiroidea a su forma activa, la T3, lo que ralentiza el metabolismo y, para colmo, hace que el cerebro se vuelva sordo a la leptina, la hormona que nos dice que estamos saciados. El resultado, menos músculo, un metabolismo más lento y más hambre. Vamos, la tormenta perfecta. Bien, ya hemos definido el problema. Ya entendemos la ciencia que hay detrás. Ahora a lo verdaderamente importante. Las soluciones. Es hora de pasar de la preocupación a la acción, con una estrategia clara y con base científica para recuperar el control. La clave de esta pirámide no son solo los elementos, sino su orden, la jerarquía. La base de todo lo que lo sostiene, lo innegociable, es el sueño. A partir de ahí construimos un déficit sensato, un entrenamiento que estimule en lugar de destruir, la gestión del estrés y solo al final, en la punta, como un extra, los suplementos. Intentar usar suplementos sin tener la base sólida es como querer poner el tejado a una casa sin cimientos.
Que quede esto grabado a fuego, el sueño es la herramienta anticortisol más potente que existe. Y no es una opinión, es ciencia. El impacto hormonal de pasar de dormir poco a dormir lo suficiente es mayor que el de cualquier suplemento o técnica de relajación. Es la palanca de cambio principal. Si solo se puede mejorar una cosa, que sea esta. Hay que cambiar el chip de más es mejor. No, mejor es mejor. El objetivo del entrenamiento es dar un estímulo, no aniquilar el sistema. Mantener las sesiones de fuerza por debajo de la hora y media, limitar el cardio de larguísima duración y, algo crucial, planificar semanas de descarga para permitir que el cuerpo se recupere. El descanso no es opcional, es parte del entrenamiento. Y por supuesto, la gestión del estrés psicológico. Pero ojo, no hace falta irse a un retiro espiritual de un mes. Prácticas súper sencillas y accesibles, como 20 minutos de meditación o incluso unos pocos minutos de respiración profunda, han demostrado científicamente que reducen el cortisol de forma muy significativa. Es una inversión de tiempo mínima con un retorno hormonal altísimo. Y sí, por supuesto que hay suplementos que funcionan. La ashwagandha, concretamente en su forma KSM66, ha demostrado en estudios serios una reducción del cortisol de casi un 28% en 2 meses. ¿Es una herramienta válida? Claro que sí, pero recordemos la pirámide, esto es la guinda del pastel, no el pastel. Ayuda a potenciar los buenos hábitos, no a compensar los malos. Y este es el mensaje final, la conclusión de todo. La clave es dominar lo básico. Se puede tomar toda la ashwagandha del mundo y meditar 1 hora al día, pero si se duermen 5 horas y se entrena hasta el agotamiento, la base de la pirámide está rota. Y el cortisol seguirá por las nubes. El foco tiene que estar en los fundamentos, siempre. Así que, para terminar, queda esta pregunta en el aire. Una pregunta para hacer una reflexión honesta sobre la rutina, la dieta, el descanso. ¿El plan que se está siguiendo construye un entorno que favorece el equilibrio y la salud? ¿O está, sin querer, alimentando ese círculo vicioso del estrés? La respuesta es totalmente personal.